El año 2019 fue particularmente interesante en materia de lucha contra la violencia hacia la mujer y este 2020 arrancó con mayor fuerza. Sin embargo, hay cifras que perturban. La encuesta nacional de seguridad urbana señaló que el 98.4 al 98.8 de los crímenes contra las mujeres, las violaciones, las amenazas, los abusos, la violencia de género, no se denuncia. La cifra negra es espectacularmente aterradora. No es el caso de nuestra invitada Lorena Hernández, una muy prestigiada profesional del medio de la difusión cultural, porque ella se ha atrevido a denunciar y además a decirlo. Es una fuente de inspiración para otras mujeres y un testimonio que nos da mucho gusto recibir en Noticias 22. Lorena, platícanos de este caso interesante que nos puede servir como un ejemplo de lo que se puede lograr cuando uno no claudica ante el sistema judicial y ante el miedo que es muy natural tener ante una situación de violencia. Pues muchas gracias, Laura, por el espacio y a Noticias 22. En realidad no creo que soy para nada un ejemplo, creo que más bien soy alguien que tuvo que sobrevivir a la circunstancia de estar en pareja con un hombre violento. Es muy particular como cuando ya salí de esa relación, pude salir de esa relación, mucha gente me preguntaba, pero ¿por qué lo permitiste? Pero no puedo creer que tú, como si solo tuviéramos en la mente un cierto perfil de víctimas, que no me queda claro cuáles son, pero en teoría yo no encajaba en ese perfil y a mí no me podía haber pasado, y si me había pasado, pues era mi responsabilidad. La verdad es que yo creo que cualquier mujer puede perfectamente caer, cualquier mujer y también cualquier hombre, no creo que sea una cuestión solo de mujeres, pero como tú lo dices, las estadísticas son brutalmente están en contra nuestra. Puede caer en una situación de violencia tanto física como psicológica, porque pues las personas violentadoras lo saben hacer y entonces van diezmando tu autoestima, van diezmando quién tú eres, te van como comiendo por dentro hasta que llega un momento en el que realmente vives con el enemigo, como la película Duermes con el enemigo adentro de tu casa. Y entonces lo que empieza como un ataque de furia después se convierte en un golpe en la pared, que le hace un hoyo a la pared, un puño que peligrosamente pasa por cerca de tu cara, después se convierte en un insulto y luego siempre viene el presunto arrepentimiento de perdóname y después sigue pues tú te lo buscaste porque tú me dijiste tal o cual cosa. Cuando yo finalmente reaccioné y me di cuenta de que tenía que salir de esa situación, también ingenuamente al principio pensé que podía salir de una manera amigable con él, lo cual fue un gran error porque cuando logré que ya por fin que él estuviera fuera de mi casa, teníamos una hija, una bebé, tenemos una hija en común y ella era una bebé en ese momento y yo tuve que huir de mi casa después de una agresión cuando me di cuenta de que él podía volver y me podía pasar cualquier cosa. Incluso en el peor de los casos que me llegara a asesinar. Ahora, yo creo que a lo mejor uno de los elementos por los cuales continúan estas violencias es porque no las identificamos como violencia. No sé si... Mira, yo siempre la identifiqué como violencia, pero creo que siempre pequé de ingenua, siempre creí que podíamos ir a alguna terapia, que podía ser pasajero, que podía superarse. No pensé que era pasajero, pero siempre pensé que se podía arreglar. O sea, esta cosa de que las mujeres en este país tenemos muy arraigado de que tú le tienes que echar ganas y que tienes que ayudar a tu pareja y que, bueno, que podíamos ir a terapia, que de hecho fuimos a terapia y a veces como que él intentaba y tal, finalmente pues también es una persona que vivió violencia en su infancia y eso a mí me conmovía, etcétera. Pero realmente a mí lo que me hizo salir adelante fue mi hija, porque una vez que él me agredió y me insultó, mi hija apenas se sentaba, era una bebé, y ella me defendió. O sea, ella empezó a verlo como diciendo no, y yo dije, no puedo creer que ella, que tiene 5 meses, me esté defendiendo a mí. Y dije, y un día la agresión se va a voltear contra ella, o sea, esto tiene que parar. Y cuando yo le denuncié, pues él
es una persona que es... Perdón, la primera instancia a la que acudes es una instancia Primero hay que ir propiamente al Ministerio Público a levantar una denuncia por el delito que se cometió en tu contra, que este caso es un delito que se llama violencia familiar, que es alguien de tu entorno familiar que te agrede psicológica o físicamente. Y lo primero que me dijeron cuando fui es a ver si el Ministerio Público le quiere tomar la denuncia. Y yo como, ¿cómo que sí? A ver si quiere. Sí, es que ellos valoran si sí o si no, porque entonces a las mujeres cuando llegamos pues nos ven como, ay no señora, regrésese a su casa, ya no, arréglese con su marido. O sea, ese fue el primer enfrentamiento al sistema, ¿no? Que debo de decir que no todo es malo, por supuesto. Se levantó la denuncia, no pasó nada, finalmente se hicieron las investigaciones, todo el proceso llevó casi 4 años. ¿Estamos hablando de la Ciudad de México? Sí, estamos hablando de la Ciudad de México, que es una ciudad, debo reconocer, muy avanzada, con una ley muy a favor de las mujeres y que sí encuentras en el sistema gente que realmente está a favor de las víctimas, pero otra que no. Entonces, cuando finalmente llega el proceso del juicio oral, digo, ya casi soy abogada, pero él recuerdo que siempre me decía, ¿quién te va a creer? No tienes pruebas. Y en este caso el delito era por una modalidad que se llama violencia psicológica, que a mí me hicieron pues un estudio en el CAVI, que es el Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres, que la verdad que funciona muy bien. Fui a terapia de mujeres, conocí historias que por supuesto eran la mayoría más terroríficas que las mías, de mujeres a las que les quitan a sus hijos, a las que las sacan de sus casas, a las que las violentan físicamente de manera cotidiana y que nadie las defiende porque no tenemos acceso a esa justicia. Y solo fue que me empeñé y fueron realmente por lo menos unos 2 años de vivir con miedo, porque la violencia de parte de esta persona se agudizó estando afuera de mi casa. O sea, yo les decía que ilusamente pensé que ya estando fuera, pues ya como que nos íbamos a... ¿Te llamaba, te mandaba Por ejemplo, mensajes? le mandaba mensajes amenazando a las personas que me ayudan a cuidar a mi hija, diciéndoles que violaban el artículo tal y la convención de no sé qué, porque él es abogado. A gente que trabaja conmigo, que por cierto hoy me acompaña, los llegaron a seguir, los grababan. A mí me decía, pues igual un día no la vuelves a ver a nuestra hija, ¿no? Y no me quedaba claro qué significaba eso, si era que se la iba a robar o que no la iba a volver a ver porque yo me iba a morir o porque no la podía volver a ver. ¿Estas amenazas no pueden ser elementos también de pruebas durante Sí, son elementos, pero probar todo es muy difícil. O sea, realmente parte de eso, cuando ya el caso por fin llegó a juicio después de 2 años, una persona que le tocaba la instancia me dijo, o también mujer, me dijo, señora, mejor llegue a un acuerdo con el agresor porque estos juicios nunca se ganan. Y yo le dije, no me puede usted estar diciendo esto. O sea, yo no tengo 2 años peleando, yo estoy aquí no porque yo sienta que represente a nadie, pero estoy aquí por 1000 mujeres o por 10,000 mujeres o por 100,000 mujeres que no pudieron llegar a esta instancia nunca, en parte porque soy tesonera y en parte porque me tocó un gran abogado de oficio, porque seguramente yo no hubiera podido pagar un abogado penalista 4 años, un gran abogado de oficio, el licenciado Said de la Procuraduría, que me apoyó muchísimo. Y que siempre fue muy claro en qué se podía lograr y qué no. Y le dije, no me diga que no, porque entonces ¿de qué se trata? ¿Cómo me manda que me arregle con el agresor? Y afortunadamente, pues todo era verdad y todo estaba bien planteado. El agresor cambió de versión 80 veces en el transcurso del juicio. Un día decía que una cosa, otra, o sea, ni siquiera tenía consistencia. Ni siquiera tenía consistencia en las mentiras y finalmente lo condenaron a 1 año de cárcel. Casualmente, a partir de ese momento, las agresiones pararon. Y después, él y su familia, siendo casi todos abogados, intentaron por la vía del amparo. El caso incluso llegó a la corte. Al final de cuentas, la corte lo regresó porque dijo que no había nada que discutir, no estaban violados sus derechos constitucionales. Y en enero de este año se le impuso la sentencia por 1 año de cárcel, que por supuesto en el sistema actual los delincuentes que sean condenados a menos de 5 años no van a la cárcel. Entonces esta pagó una multa de 23,000 pesos. Tiene que ir a terapia, que ojalá le sirva, porque creo que le ayudaría mucho si la toma de manera consciente. Y porque además pues tiene una hija que es mujer. Y tiene que pagarme a mí, la reparación del daño es pagarme a mí la terapia, ¿no?
Hay gente que me ha dicho que es una sentencia ridícula. La verdad, yo estoy muy conforme porque durante todo este proceso nunca pensé que iba a obtener justicia, y esa sensación de obtener justicia es una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida, de lograr que alguien que te lastimó y cometió un delito en tu contra, según nuestro sistema legal, sea castigado por ese delito. Un delito que además se vive adentro de la casa, del que siempre tienes que salir a pedir perdón. O sea, tuve una abogada que me dijo que yo no parecía víctima, que tenía que, no sé, que hablar como más suavecito. He tenido gente de mi entorno cercano y medianamente cercano que me dicen, ¿por qué lo toleraste? ¿Por qué lo permitiste? También es tu culpa, ¿no? Y esto me ha permitido realmente pues también crecer como persona y como mujer, y darme cuenta que dentro de todas las batallas que las mujeres tenemos que dar en este país, obtener justicia es una de ellas, porque la mayoría de las mujeres no tienen posibilidades de denunciar. Porque si tú llegas al MP y la primera vez te dicen, a ver si el MP en la Ciudad de México, que es la ciudad de avanzada, no me quiero imaginar en Tepico, en un pueblo de Nayarit donde yo soy originaria, ¿qué te va a decir el MP? Lorena, pues es un testimonio que cada quien tendrá que tomar su decisión sobre qué hacer si se ha encontrado, se encuentra en un caso de violencia, pero no podemos seguir permitiendo que ni siquiera estos casos lleguen a la justicia en la medida en que denunciemos esto y cualquier otro crimen que se cometa con nosotros, pero particularmente el caso de los crímenes, las violencias de género. Si no se denuncia, si no se visibiliza este problema, pues muy difícilmente van a llegar otros casos también a resolverse de manera positiva. Si se buscaba otras sentencias, esa es otra cosa, pero finalmente aquí tenemos un ejemplo de que si uno persiste en la búsqueda de la justicia, se puede lograr. No digo que siempre se vaya a obtener este resultado. Sin embargo, bueno, esta cifra que les decía yo es una cifra tremenda, Lorena. De verdad que muchas gracias por gracias tu valentía, gracias. Y yo le diría por a las mujeres y también a los hombres que están en esas situaciones que se atrevan a buscar ayuda. Hay muchas instancias en la mayoría de los estados que te ayudan, que te asesoran legalmente, que encuentres en tu entorno cercano, familiar, gente que de veras te crea y que te ayude, porque quedarse ahí en ese círculo de violencia Eso es lo peor que puede pasar. Y no debes dejar que el miedo te detenga, porque si el miedo te detiene, vas a estar toda la vida en las manos de un violentador. Y eso no lo puedes permitir porque tu vida ya se acaba ahí. Si tú permites que el violentador te domine con ese miedo, nunca vas a salir de ese círculo. Pero sí se puede. Lorena, muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu testimonio.